Lucho Calavera, siempre vienes a... más o menos cuánto recibes tú de la embajada china? Para darnos una idea. La otra vez dijiste la horrorosa dictadura china. Viendo los datos apabullantes de bienestar material de los chinos, no logro asimilar lo de horroroso. Pues mira, no tienes ninguna libertad. Te vigilan con reconocimiento facial las 24 horas del día. Tienes que cumplir con un crédito social y tienes que comportarte de cierta manera porque te están vigilando constantemente cada vez que caminas, cada vez que miras, cada vez que compras, si estás o no estás donde debes de estar, si te tiras un pedo o no te tiras un pedo. Te vigilan absolutamente todo. Eso es una dictadura horrorosa. Aunque tengas que comer. 1948, en la novela 1948 no había hambre. En la novela Nosotros de Yevgeny Zamyatin no había hambre, no había ausencias materiales, al contrario, hay una relativa abundancia material. Y en Un mundo feliz de Huxley hay una relativa abundancia material. Pero ¿quién te dijo que la abundancia material o la ausencia de abundancia material es lo que define una dictadura? Lo que define una dictadura es que si tú te atreves a estar en desacuerdo con el gobierno, como estás en desacuerdo aquí conmigo, públicamente en YouTube, te pueden romper las pelotas. Eso es horroroso. Por cierto, además es el país con más, además de la persecución a los musulmanes, tiene la mayor cantidad de penas de muerte al año.